El agua del Mediterráneo estaba teñida de rojo cuando encontraron los primeros cuerpos flotando alrededor del crucero Esperanza Eterna. 43 pasajeros, todos con la misma expresión de terror congelada en sus rostros, todos con las mismas marcas de garras en el pecho, y todos con una tarjeta blanca arrugada en sus manos muertas, una tarjeta que contenía 10 reglas que habían decidido ignorar. Mi nombre es Capitán Rodrigo Mendoza, y durante los últimos 15 años he comandado cruceros de lujo por todo el mundo. He navegado a través de tormentas que podrían hundir ciudades enteras. He enfrentado piratas en aguas somalíes y he visto cosas en el océano que harían que los hombres más valientes perdieran la cordura. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que descubriría en las profundidades de la Esperanza Eterna durante aquellos 7 días en el infierno. Todo comenzó el 23 de septiembre de 2024, cuando recibí una llamada de emergencia de la naviera Atlántico Dorado. Su crucero insignia, el Esperanza Eterna, había perdido contacto por radio durante 48 horas mientras navegaba entre Barcelona y las Islas Baleares. Como capitán de rescate marítimo más cercano a su última posición conocida, me asignaron liderar la operación de búsqueda. Cuando finalmente localizamos el barco, estaba flotando a la deriva a 30 millas náuticas de cualquier ruta comercial, completamente inmóvil bajo un cielo que había adquirido un color gris enfermizo. No había señales de vida encubierta, no había luces encendidas, no había respuesta a nuestras llamadas por radio. Pero lo más perturbador de todo era el silencio. Un crucero de esa magnitud, con capacidad para 2.500 pasajeros y 800 tripulantes, nunca debería estar tan silencioso. Debería haber música, conversaciones, el ruido constante de la vida humana. En su lugar, lo único que escuchábamos era el sonido del viento y las olas golpeando contra el casco de acero reforzado de 300 metros de eslora. Cuando abordamos el barco con mi equipo de rescate, lo primero que notamos fue el olor. No era el olor típico de un crucero, una mezcla de comida, perfume y el aroma salado del mar. Era algo mucho más primitivo, algo que activaba todos los instintos de supervivencia que la evolución había grabado en nuestros cerebros. Era el olor del miedo, el olor de la muerte y algo más, algo que no podía identificar, pero que me hacía sentir como si estuviéramos siendo observados por ojos que no eran completamente humanos. La recepción principal estaba vacía, pero no abandonada. Las maletas seguían en sus lugares, las bebidas, a medio terminar, descansaban sobre las mesas. Los periódicos estaban abiertos como si alguien hubiera dejado de leerlos a mitad de una frase. Era como si todos los pasajeros hubieran simplemente desaparecido. Pero entonces encontramos las tarjetas. Estaban esparcidas por todo el barco como confeti macabro. Tarjetas blancas del tamaño de una postal, cada una con el mismo texto impreso en una tipografía elegante pero inquietante. Al principio pensé que era algún tipo de broma elaborada, una actividad temática para los pasajeros. Pero cuando leí las reglas completas, cuando vi la fecha en la parte inferior de cada tarjeta, me di cuenta de que estaba sosteniendo algo mucho más siniestro. Las tarjetas estaban fechadas el 18 de septiembre, 5 días antes de que el barco perdiera contacto. Y las reglas
Las reglas no eran sugerencias para unas vacaciones divertidas. Eran instrucciones de supervivencia. Regla número 1. Durante las horas de la medianoche hasta las 5 de la madrugada, permanezca en su camarote con la puerta cerrada con llave. No importa qué escuche en los pasillos. No importa quién llame a su puerta. No importa si reconoce la voz de un ser querido pidiendo ayuda. Lo que camina por los pasillos durante esas horas no es humano, aunque pueda sonar como alguien que usted conoce. Regla número 2. Si escucha música proveniente de la cubierta 12 entre las 3 y las 4 de la madrugada, tape sus oídos inmediatamente y recite el Padre Nuestro hasta que la música se detenga. La melodía es una canción de cuna que se cantaba a los niños que murieron en este barco hace 40 años. Escucharla completamente significa unirse a ellos en su sueño eterno. Regla número 3. Nunca, bajo ninguna circunstancia, utilice los ascensores entre las cubiertas 8 y 13 después de las 10 de la noche. Si se encuentra en uno de estos ascensores durante ese horario y las puertas se abren en la cubierta 14, que oficialmente no existe, no salga. Presione el botón de cualquier otra cubierta y mantenga los ojos cerrados hasta que las puertas se abran nuevamente. Regla número 4. En el comedor principal, nunca se siente en la mesa 26. Esa mesa está reservada para los pasajeros del viaje inaugural de 1984, que técnicamente nunca terminó. Si accidentalmente se sienta allí, discúlpese en voz alta con los huéspedes invisibles y retírese inmediatamente. Si no lo hace, se convertirá en parte de su cena eterna. Regla número 5. Si encuentra una niña de aproximadamente 8 años vagando sola por el barco, especialmente cerca de la piscina de la cubierta 9, no trate de ayudarla. No le hable. No la mire directamente a los ojos. Camila Herrera se ahogó en esa piscina durante el viaje inaugural y ahora busca compañía para su juego eterno de escondite bajo el agua. Regla número 6. Nunca ingrese al teatro principal si las luces del escenario están encendidas, pero no hay ninguna presentación programada. Los actores que realizan esa función murieron en un incendio durante el segundo viaje del barco, pero continúan su actuación final cada noche. Si se convierte en parte de su audiencia, se convertirá en parte de su obra para siempre. Regla número 7. En la biblioteca de la cubierta 5, no lea ningún libro que esté abierto sobre las mesas cuando usted llegue. Esos libros contienen las últimas palabras escritas por pasajeros que desaparecieron en viajes anteriores. Leer sus palabras significa experimentar sus últimos momentos de terror, y algunos traumas son demasiado intensos para que una mente humana los procese. Regla número 8. Si escucha el sonido de niños jugando en la guardería de la cubierta 3 después de las 9 de la noche, cuando oficialmente está cerrada, no investigue. Los niños que juegan allí no envejecen, no duermen y no entienden por qué los adultos no quieren unirse a sus juegos que nunca terminan. Regla número 9. Nunca nade en la piscina principal después del atardecer. Las luces subacuáticas revelan sombras que no corresponden a ningún nadador vivo. Estas sombras pertenecen a aquellos que se ahogaron en aguas internacionales y fueron atraídos al barco por razones que nadie comprende completamente. Regla número 10. Si en algún momento durante su viaje siente la tentación de saltar por la borda,
de unirse al océano, de encontrar paz en las profundidades. Busque ayuda inmediatamente. Esa no es su voz interior hablando, es la voz de algo que ha estado esperando en las profundidades del barco durante décadas, algo que se alimenta de la desesperación humana y que ha aprendido a imitar nuestros pensamientos más oscuros. Al final de la tarjeta, en letra más pequeña, había una nota que me heló la sangre. Estas reglas fueron escritas con la sangre de aquellos que las aprendieron demasiado tarde. No cometa el mismo error. Su vida y las vidas de todos los pasajeros dependen de su obediencia absoluta a estas instrucciones. Firmado, Capitán Eduardo Morales, último comandante de la Esperanza Eterna antes de su desaparición en 1984. Eduardo Morales. Conocía ese nombre. Había sido una leyenda en la Marina Mercante, un capitán con 40 años de experiencia que había desaparecido junto con su barco durante lo que debería haber sido un viaje rutinario de prueba. El barco había sido encontrado semanas después, flotando vacío en aguas internacionales, sin rastro de los 300 pasajeros y 100 tripulantes que habían estado a bordo. Oficialmente, se había declarado como un accidente marítimo inexplicable. Los registros habían sido sellados. El barco había sido reparado, renombrado y puesto de nuevo en servicio, como si nada hubiera pasado. Pero aparentemente, algo había pasado. Algo que había estado esperando 40 años para repetirse. Mientras explorábamos el barco con mi equipo, comenzamos a encontrar evidencia de que las reglas no eran simplemente supersticiones. En la cubierta 12 encontramos un sistema de sonido que se había activado automáticamente cada noche a las 3 de la madrugada, reproduciendo una melodía infantil que ninguno de nosotros reconocía, pero que nos hacía sentir una tristeza inexplicable. En el teatro principal, las luces del escenario se encendían solas cada noche, iluminando un escenario vacío donde ocasionalmente podíamos ver sombras moviéndose como si estuvieran representando una obra invisible. En la biblioteca encontramos docenas de libros abiertos sobre las mesas, todos escritos a mano, todos contando historias de terror y desesperación que parecían demasiado reales para ser ficción. Pero lo más perturbador de todo era la sensación constante de que no estábamos solos en el barco. Escuchábamos pasos en los pasillos cuando no había nadie allí. Veíamos movimiento con el rabillo del ojo que desaparecía cuando girábamos la cabeza. Sentíamos presencias observándonos desde las sombras. Y entonces, en la tercera noche de nuestra investigación, decidí romper las reglas. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente en ese barco. Necesitaba descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Y la única forma de hacerlo era experimentar por mí mismo lo que les había pasado a los pasajeros. Esa noche, a las 11:55, salí de mi camarote y comencé a caminar por los pasillos del barco. Lo que descubrí en las siguientes 5 horas cambió para siempre mi comprensión de lo que es posible en este mundo. A las 12:05 de la madrugada, mientras caminaba por el pasillo principal de la cubierta 7, escuché pasos detrás de mí. Pasos que coincidían perfectamente con los míos, como si alguien estuviera siguiéndome con precisión militar. Cuando me detuve junto a una de las ventanas de babor, los pasos se detuvieron. Cuando aceleré hacia la escalera de popa, los pasos aceleraron. Me giré para ver quién me seguía, pero el pasillo estaba completamente vacío,
Continué caminando hacia la cubierta superior y los pasos regresaron. Esta vez decidí no girarme. En su lugar, comencé a hablar hacia las sombras. «Sé que estás ahí», dije en voz alta, mi voz resonando en los pasillos vacíos. «¿Qué quieres?». Los pasos se detuvieron inmediatamente. Luego, desde algún lugar detrás de mí, escuché una voz. Una voz que reconocí como la de mi padre, que había muerto 10 años antes en un accidente de navegación. «Rodrigo», dijo la voz, con la misma entonación cariñosa que recordaba de mi infancia. «Ven conmigo. Tengo algo que mostrarte». Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que corriera hacia la cubierta superior y me encerrara en mi camarote. Pero necesitaba saber la verdad. «¿Papá?», susurré, sintiendo cómo mi voz se quebraba. «Sí, hijo, soy yo. He estado esperándote. Sígueme». La voz comenzó a alejarse por el pasillo y yo la seguí como si estuviera en trance. Me llevó a través de pasillos que no recordaba haber visto antes en los planos del barco, por escaleras de servicio que parecían descender más profundo de lo que debería ser posible, hasta llegar a una puerta de acero reforzado que no debería haber existido. La puerta tenía el número 14 grabado en bronce oxidado. La cubierta 14. La cubierta que oficialmente no existía en los registros navales. «Abre la puerta, Rodrigo», dijo la voz de mi padre. «Todo estará claro una vez que abras la puerta». Puse mi mano en la manija de acero y inmediatamente sentí algo que me hizo retirarla como si me hubiera quemado. La manija estaba helada, pero no con frío normal. Era un frío que parecía absorber no solo el calor de mi mano, sino la vida misma. «No puedo», murmuré. «¿Por qué no, hijo? ¿No confías en tu padre?». Pero algo en el tono de la voz había cambiado. Ya no sonaba como mi padre. Sonaba como algo que estaba tratando de imitar a mi padre, pero que no entendía completamente las sutilezas de la emoción humana. «Tú no eres mi padre», dije, retrocediendo hacia la escalera. La voz se rió, pero no era una risa humana. Era el sonido que haría el viento si pudiera expresar malicia pura. «Muy inteligente, Capitán Mendoza, pero no lo suficientemente inteligente». De repente, el pasillo se llenó de voces, docenas de voces, todas hablando al mismo tiempo, todas diciendo mi nombre con diferentes entonaciones, todas rogándome que abriera la puerta. Corrí más rápido de lo que había corrido en mi vida, subiendo escaleras que parecían multiplicarse, a través de pasillos que parecían estirarse infinitamente, hasta que finalmente llegué a mi camarote en la cubierta 6 y cerré la puerta con llave. Pero las voces no se detuvieron. Continuaron toda la noche, susurrando mi nombre a través de las paredes de acero, rogándome que saliera, prometiéndome cosas que ninguna voz humana debería saber que yo deseaba. A la mañana siguiente, decidí investigar los registros oficiales del barco en la oficina del capitán. Lo que encontré en los archivos navales me hizo entender por qué las reglas existían y por qué romperlas era tan peligroso. El Esperanza Eterna no era simplemente un crucero que había tenido algunos accidentes trágicos. Era algo mucho más siniestro. Había sido construido en 1983 sobre los restos de un barco hospital que se había hundido durante la Segunda Guerra Mundial. Un barco hospital llamado Esperanza, donde habían muerto exactamente 500 pacientes y personal médico, cuando fue atacado por submarinos enemigos
en aguas del Mediterráneo. Pero el constructor del nuevo crucero, un hombre llamado Sebastián Vega, había decidido que era más económico construir sobre los restos existentes que limpiar completamente el área. Había simplemente sellado las secciones dañadas del barco original y construido el nuevo crucero encima. El problema era que nunca había removido los cuerpos. 500 esqueletos seguían en las profundidades del barco, en secciones selladas que oficialmente no existían en los planos arquitectónicos. Y durante los últimos 40 años, algo había estado despertando en esas profundidades. Algo que se alimentaba del sufrimiento humano y que había aprendido a manipular la realidad dentro del barco. Los pasajeros que desaparecían no eran asesinados en el sentido tradicional, eran absorbidos. Sus energías vitales, sus memorias, sus personalidades, todo era drenado por la entidad que habitaba en las profundidades del barco. Y esa entidad había estado creciendo más fuerte con cada viaje. Las reglas no habían sido escritas por el capitán Morales para proteger a los pasajeros de fantasmas o espíritus. Habían sido escritas para protegerlos de algo mucho peor. Una conciencia colectiva formada por 500 muertos que había desarrollado la capacidad de manipular la realidad física. Durante los siguientes 3 días, mi equipo y yo trabajamos para documentar todo lo que pudimos sobre el barco. Encontramos evidencia de que la entidad había estado experimentando con los pasajeros durante décadas, aprendiendo sobre la naturaleza humana, desarrollando técnicas más sofisticadas para atraer víctimas. Los accidentes que habían ocurrido en viajes anteriores no habían sido accidentes en absoluto. Habían sido pruebas. La entidad estaba perfeccionando sus métodos de caza. Pero también descubrimos algo más, algo que me hizo entender por qué habíamos sido llamados para investigar el barco en este momento específico. La entidad estaba lista para expandirse. Durante 40 años había estado confinada al barco, alimentándose de los pasajeros que subían a bordo. Pero había estado acumulando poder, aprendiendo, creciendo. Y ahora era lo suficientemente fuerte para intentar algo que nunca antes había sido posible. Quería llegar a tierra. Los pasajeros del último viaje no habían sido simplemente absorbidos, habían sido convertidos en vectores, en portadores. La entidad había implantado parte de sí misma en cada uno de ellos, con la intención de que llevaran su influencia a tierra cuando el viaje terminara. Pero algo había salido mal. Los pasajeros habían resistido más de lo esperado. En lugar de convertirse en portadores obedientes, se habían vuelto locos, atacándose unos a otros en un frenesí de violencia que había terminado con 43 muertos flotando en el Mediterráneo. La entidad había fallado en su primer intento de expansión, pero estaba aprendiendo de sus errores. En la 6ª noche de nuestra investigación, decidí hacer algo que sabía que era increíblemente peligroso, pero que era la única forma de obtener las respuestas que necesitaba. Decidí ir a la cubierta 14. Usando las herramientas de corte de mi barco de rescate, logré forzar la puerta de acero reforzado que había encontrado días antes. Lo que había detrás era exactamente lo que había esperado. Y, al mismo tiempo, algo que ninguna preparación mental podría haber hecho tolerable. La cubierta 14 era una versión retorcida del barco hospital original. Los pasillos estaban llenos de camas oxidadas, equipos médicos de la década de 1940,
y algo que al principio pensé que eran maniquíes médicos. Pero no eran maniquíes, eran los cuerpos momificados de los 500 pacientes y personal médico que habían muerto 40 años antes. Pero no estaban simplemente muertos, estaban conectados. Cables y tubos que parecían estar hechos de algún tipo de material orgánico conectaban cada cuerpo con los otros, formando una red compleja que pulsaba con una luz débil, pero constante. Era como si todos los cuerpos hubieran sido convertidos en componentes de una computadora biológica masiva. Y en el centro de esa red, conectado a más cables que cualquier otro cuerpo, estaba un hombre en uniforme de capitán. Un hombre que reconocí por las fotografías que había visto en los archivos navales. Capitán Eduardo Morales. Pero no estaba muerto. Sus ojos se movían, siguiendo mis movimientos mientras caminaba por la habitación. Su boca se abría y cerraba silenciosamente, como si estuviera tratando de hablar, pero no pudiera producir sonido. Cuando me acerqué a él, finalmente logró susurrar algo. Las reglas no son suficientes. Está creciendo. Pronto será demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté. Para detenerlo, antes de que llegue a las ciudades. Fue entonces cuando entendí la verdadera magnitud de lo que estaba enfrentando. La entidad no se había conformado con fallar en su primer intento de expansión. Había estado usando el tiempo desde entonces para desarrollar un nuevo plan. No iba a intentar convertir a los pasajeros en vectores otra vez. Esta vez iba a usar el propio barco. El Esperanza Eterna estaba programado para atracar en Barcelona en 3 días. Una vez que llegara a puerto, la entidad tendría acceso directo a una población de más de 1,5 millones de personas. Y esta vez estaba preparada. Durante los últimos 40 años, había estado estudiando la naturaleza humana a través de los miles de pasajeros que habían subido a bordo. Había aprendido nuestras debilidades, nuestros miedos, nuestros deseos. Sabía exactamente cómo manipularnos. Pero más importante aún, había desarrollado la capacidad de existir fuera del barco por periodos cortos de tiempo. Ya no estaba completamente confinada a los restos del barco hospital. ¿Cómo la detenemos?, le pregunté al capitán Morales. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. No se puede detener, solo se puede contener. ¿Cómo? El barco debe hundirse con todos nosotros adentro. Entendí lo que estaba sugiriendo. La única forma de evitar que la entidad llegara a Barcelona era hundir el Esperanza Eterna en aguas profundas, donde no pudiera afectar a nadie más. Pero eso significaría sacrificar a cualquier superviviente que pudiera quedar en el barco. Significaría sacrificar al capitán Morales y a los otros 500 que habían estado atrapados en esa red durante décadas. «Hay otra forma», susurró Morales, como si hubiera leído mis pensamientos. «Las reglas, si todos las siguen perfectamente, durante 7 días, la entidad se debilita. Se puede sellar otra vez. Pero ¿quién va a seguir las reglas? ¿No hay pasajeros vivos en el barco?» Morales sonrió tristemente. «Tú y tu equipo pueden ser los pasajeros». Entendí lo que estaba proponiendo. Mi equipo y yo podríamos quedarnos en el barco durante 7 días, siguiendo las reglas perfectamente, debilitando a la entidad lo suficiente
como para que pudiera ser sellada nuevamente en las profundidades del barco. Era increíblemente peligroso. Un solo error, una sola regla rota, y todos nosotros terminaríamos como parte de la red de cuerpos conectados en la cubierta 14. Pero era la única alternativa a hundir el barco o permitir que la entidad llegara a Barcelona. Esa noche reuní a mi equipo y les expliqué la situación. Como esperaba, todos pensaron que me había vuelto loco. Pero cuando les mostré la cubierta 14, cuando vieron la red de cuerpos conectados, cuando escucharon al capitán Morales susurrar sus advertencias, entendieron que estaba diciendo la verdad. Decidimos intentarlo. Durante los siguientes 7 días, seguimos las reglas al pie de la letra. Nos quedamos en nuestros camarotes desde la medianoche hasta las 5 de la madrugada, sin importar qué escucháramos en los pasillos. Tapamos nuestros oídos cuando escuchamos la música de la cubierta 12. Evitamos los ascensores después de las 10 de la noche. No nos sentamos en la mesa 26. Ignoramos a la niña que vimos vagando cerca de la piscina. No entramos al teatro cuando las luces estaban encendidas. No leímos los libros abiertos en la biblioteca. No investigamos los sonidos de niños jugando en la guardería. No nadamos después del atardecer. Y cuando sentimos la tentación de saltar por la borda, nos recordamos mutuamente que no eran nuestros pensamientos. Fue la semana más aterradora de nuestras vidas. Cada noche, la entidad se volvía más agresiva en sus intentos de hacernos romper las reglas. Las voces en los pasillos se volvían más convincentes, imitando no solo a nuestros seres queridos muertos, sino también a nuestros compañeros de equipo que estaban vivos en otros camarotes. Las apariciones se volvían más realistas, más tangibles. La tentación de investigar, de ayudar, de romper las reglas solo una vez se volvía casi irresistible. Pero resistimos, y en el 7º día algo cambió. El barco se volvió silencioso. No el silencio inquietante que habíamos experimentado antes, sino un silencio genuino. Un silencio que indicaba que la entidad había sido debilitada lo suficiente como para ser contenida nuevamente. Cuando regresé a la cubierta 14, encontré que los cables orgánicos que conectaban los cuerpos se habían marchitado y caído. Los cuerpos seguían allí, pero ya no estaban conectados en esa red horrible. El capitán Morales me miró con ojos que, por primera vez en 40 años, mostraban algo parecido a la paz. «Está hecho», susurró. «Está sellada. Por ahora». ¿Por ahora? Las reglas deben ser seguidas, siempre, por cualquiera que suba al barco. Si no, regresará. Entendí. La entidad no había sido destruida, simplemente había sido debilitada y contenida. Pero si alguien volvía a romper las reglas, si alguien le daba la oportunidad de alimentarse nuevamente, regresaría más fuerte que antes. Esa noche, redacté un informe completo sobre lo que habíamos descubierto. Recomendé que el Esperanza Eterna fuera retirado permanentemente del servicio y hundido en aguas profundas. Pero la naviera Atlántico Dorado tenía otros planes. El barco representaba una inversión de 200 millones de euros. No iban a hundirlo basándose en el informe de un capitán que hablaba sobre entidades sobrenaturales y redes de cuerpos conectados. En su lugar, decidieron reparar el barco, contratar una nueva tripulación y ponerlo de nuevo en servicio. Pero hicieron una concesión. Acordaron mantener las reglas. Cada pasajero que sube a la Esperanza Eterna
ahora recibe una tarjeta blanca con las 10 reglas. Se les dice que es parte de una experiencia temática única, una forma de añadir emoción y misterio a su viaje. La mayoría de los pasajeros piensan que es divertido, un juego elaborado, una forma creativa de entretenimiento. Algunos incluso compiten para ver quién puede romper más reglas sin consecuencias. No entienden que las reglas no son un juego. No entienden que cada regla rota alimenta algo que ha estado esperando en las profundidades del barco durante décadas. No entienden que la entidad está aprendiendo de cada violación, volviéndose más fuerte, más inteligente, más capaz. Y no entienden que cada vez que alguien rompe una regla y sobrevive, no es porque haya tenido suerte, es porque la entidad está permitiendo que sobrevivan. Está aprendiendo de ellos. Está esperando el momento perfecto para actuar. Han pasado 6 meses desde mi experiencia en el Esperanza Eterna. 6 meses durante los cuales he intentado olvidar lo que vi en esa cubierta 14. 6 meses durante los cuales he tratado de convencerme de que hice lo correcto al sellar a la entidad en lugar de hundir el barco. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, escucho las voces susurrando mi nombre. Cada noche siento la tentación de regresar al barco. Cada noche me pregunto si las reglas realmente funcionaron o si simplemente le di a la entidad exactamente lo que quería. Porque hay algo que no les conté sobre esos 7 días siguiendo las reglas. Algo que descubrí en la última noche, cuando creí que habíamos ganado. La entidad no estaba siendo debilitada por nuestro cumplimiento de las reglas. Estaba siendo alimentada por él. Cada regla que seguíamos perfectamente le daba más poder sobre nosotros. Cada noche que permanecíamos encerrados en nuestros camarotes, cada vez que tapábamos nuestros oídos, cada vez que ignorábamos a alguien que pedía ayuda, le estábamos enseñando algo nuevo sobre el control humano. Las reglas no fueron escritas para proteger a los pasajeros de la entidad. Fueron escritas por la entidad para entrenar a los pasajeros, para convertirlos en los sirvientes perfectos. Y ahora, cada persona que sube a la Esperanza Eterna y sigue las reglas está siendo condicionada lentamente para obedecer órdenes sin cuestionarlas. Están siendo preparados para algo mucho peor que la muerte. Están siendo preparados para la esclavitud absoluta. El capitán Morales no era una víctima atrapada en la red de la entidad. Era su primer colaborador voluntario. Y yo acabo de entrenar a mi equipo para convertirse en los siguientes. Pero ya es demasiado tarde para detenerlo. El Esperanza Eterna zarpó ayer de Barcelona con 2.500 pasajeros a bordo. Todos tienen sus tarjetas blancas. Todos están siguiendo las reglas. Y en 7 días, cuando el crucero regrese a puerto, no serán los mismos que partieron. Serán algo completamente diferente, algo que obedece sin cuestionar, algo que está listo para expandir la influencia de la entidad más allá del barco. Y no hay nada que pueda hacer para detenerlo, porque yo también tengo mi tarjeta blanca. Y cada día siento más fuerte la compulsión de seguir las reglas. Incluso ahora, mientras grabo esta confesión, puedo escuchar la voz susurrando en mi oído. Muy bien, Capitán Mendoza. Has hecho exactamente lo que esperábamos. Suscríbete al canal, porque lo que acabas de escuchar es solo el comienzo de algo mucho más aterrador. Existe un lugar donde las reglas no son opcionales, donde romperlas
no significa simplemente enfrentar una entidad sobrenatural, sino fallar en convertirte en la única línea de defensa entre la humanidad y horrores que la medicina tradicional ni siquiera puede nombrar. La próxima vez, te llevaré dentro de los muros de una universidad donde estudiantes de medicina aprenden que el juramento hipocrático incluye una cláusula que nunca aparece en los libros de texto. Si alguna vez has pensado que la carrera de medicina es difícil, si alguna vez has creído que podrías manejar cualquier cosa que los estudios médicos pudieran exigirte, espera hasta que descubras las 6 reglas que ciertos estudiantes de medicina deben seguir para graduarse. Activa las notificaciones, porque cuando publique el próximo video, necesitarás estar preparado para reglas que podrían cambiar para siempre tu percepción de lo que significa curar.